Hola, ¿qué tal están? Comentarios sobre la sabiduría antigua. En este vídeo voy a realizar algunos comentarios, análisis, observaciones sobre esta obra de Giovanni Reale titulada La sabiduría antigua, terapia para los males del hombre contemporáneo. Realmente trata esta obra de los males que afligen al ser humano contemporáneo, especialmente también trata los posibles métodos de curación prescritos también por la sabiduría antigua, ya que Giovanni Reale es un gran especialista en Platón, Aristóteles, en general en la filosofía antigua, y él considera que esta terapia de los filósofos antiguos tal vez nos permita curar o por lo menos olvidar el dolor o aliviar el dolor y la desesperación de la soledad, el sinsentido y el sometimiento a la tecnología. También esto se puede aplicar a las éticas helenísticas de Epicuro, de los estoicos, del estoicismo y también del cinismo, por supuesto. A partir de ahora, pues comentaré algunos fragmentos de uno de los capítulos del libro, el titulado El individualismo hasta el exceso, que parte un poco de las ideas de Sócrates y de Platón. Sócrates con su famosa frase «Conócete a ti mismo», que era propia del oráculo de Delfos, y también pues en relación con lo que señalaba Platón sobre estas cuestiones. Ciertamente al comienzo del capítulo pues habla Giovanni Reale de la pérdida de la fe en el hombre. Giovanni Reale es un filósofo italiano muy importante que ha fallecido en el año 2014 a la edad de 83 años y que ha tenido una larguísima trayectoria como gran profesor de filosofía de universidad, como gran pensador, y que ha dejado numerosas obras escritas sobre la filosofía antigua especialmente, pero también sobre otras cuestiones filosóficas. Cuando dice en una de las primeras frases de este capítulo lo siguiente, Giovanni Reale, cuando dice uno de los males mayores contemporáneos o uno de los mayores males contemporáneos consiste en la masiva reducción del hombre a una única dimensión, pues se está refiriendo también al predominio de la tecnología en todos los ámbitos de la vida, algo que él llegó a observar, ya que no hay que olvidar que murió en el año 2014, con lo que ya a partir de los años 90 se dio cuenta de la invasión de la tecnología en las vidas humanas y de las consecuencias que eso trae. Por lo tanto, es entendible que diga este tipo de cosas. Por tanto, también se comprende que diga, el hombre, por consiguiente, ha quedado reducido a un peón del juego político, mero homo faber, hombre que elabora, que fabrica, anillo de la cadena que se articula en la dinámica de la producción y del consumo, sujeto y objeto al mismo tiempo de los más variados conflictos en los cuales señorea la violencia. La violencia pues, del capitalismo, la violencia del consumismo, en ese sentido, que no dejan espacio suficiente o tiempo suficiente para el desarrollo de la cultura de cada persona, del tiempo de ocio, etc. En este sentido, también hay una instrumentalización de los seres humanos que solamente viven para el capitalismo, para el desarrollo de una sociedad cada vez más productiva, cada vez más materialista, podríamos decir también, y también él analiza, por ejemplo, lo que es el nihilismo existencialista y también tiene consideraciones muy brillantes acerca de esto. Por ejemplo, en relación con lo que dicen distintos autores, como por ejemplo Camus, escribe el propio Giovanni Reale. Anteriormente se trataba de comprender si la vida tiene un sentido para ser vivida. Aquí parece, al contrario, que se la vivirá mejor en la medida en que no tenga sentido alguno. Así insinúa Albert Camus el camino de la revolución. Vivir es dar vida al absurdo, darle vida y ante todo saberlo mirar. Al contrario de Eurídice, el absurdo muere solo cuando se le da la espalda. En definitiva, parece que no importa que la vida sea absurda y todo se puede resolver desde una óptica consumista, desde un planteamiento nihilista, desde unos enfoques que podríamos traducir como vida líquida, siguiendo las palabras de Bauman, de Zygmunt Bauman, y eso es como quitar la razón a la vida, quitar todo tipo de racionalidad o un mínimo de racionalidad a la vida, y claro, eso en relación con la conducta humana, con las éticas que podemos desarrollar en la vida o con la ética que podríamos utilizar para vivir, pues eso supone una serie de problemas añadidos a la propia existencia. Y en ese aspecto dice también o escribe Giovanni Reale, una vida racional
obviamente presupondría una escala de valores y por lo tanto una elección entre estos y la consiguiente articulación del propio obrar para la realización de los propios ideales. Pero Camus niega a Dios y en consecuencia niega todos aquellos valores e ideales que tendrían sentido únicamente si Dios existiera. Aunque, por supuesto, esto es discutible porque puede haber valores éticos absolutos aunque no exista Dios, aunque partamos de la base de la inexistencia divina y seamos ateos o agnósticos. También estos valores éticos tendrían todo el sentido y realmente serían absolutamente necesarios, sin duda ninguna. En este sentido, pues podemos decir que podemos intuir que actualmente pues muchas personas pueden vivir desde una perspectiva que podemos considerar que se basa en el absurdo de la vida. Y realmente, pues también las propias palabras de Camus pues también son realmente terribles porque pues hablan precisamente de cuestiones que están en relación con esta absurdidad de la vida. Dice Camus, el hombre absurdo intuye así un universo ardiente y helado, transparente y limitado, donde nada es posible porque todo está dado y después del cual existe solo el hundimiento y la nada. Es un poco lo que plantea también el mito de Sísifo, de subir la roca hasta la cumbre de la montaña y luego vuelve a caer y vuelve a subirla otra vez en una vida continuamente de esfuerzo constante, sin ningún fin, sin ningún propósito, y pues en ese sentido todo esto pulveriza pues la ética y pulveriza el sentido de lo que se hace. En ese aspecto pues también hay que señalar que el individualismo llevado al exceso también es negativo para la vida humana y pues realmente todo esto hay que analizarlo, hay que valorarlo desde una perspectiva filosófica o ética. Dice, por ejemplo, en relación con el individualismo, el propio Giovanni Reale, las crónicas de los periódicos están llenas de figuras, padres, madres, maridos, esposas, etcétera, que han hecho del amor a su familia el modo de satisfacer solamente sus propios deseos. Dirigentes, altos burócratas, políticos más o menos afirmados, empresarios, etcétera, que han sacrificado la plenitud de su vida a carreras como fin en sí mismas, que han desviado las necesidades de los demás a sus propios intereses, que han sustituido el bien público por su ambición privada. Más tarde, dice él, a la hora del balance, el fracaso, la enfermedad, la vejez, se descubren extraños en un mundo de extraños, pero aún deseosos de nueva vida, situación esta que lamentablemente no lograrán nunca más, puesto que la existencia esperada se revelará nuevamente como una trama de fracasos y de desilusiones. Es una descripción maravillosa, muy precisa, muy detallada, en cierto sentido, de lo que es la vida de muchas personas que pues realmente trabajan excesivamente o diríamos que buscan tener una vida llena de éxitos que altera su propio disfrute de la vida, porque tampoco saben descansar y tampoco saben disfrutar de las cosas que van consiguiendo en el camino de la vida. Por lo tanto, diríamos que pues un cierto narcisismo es negativo para la vida, lo que no quiere decir que no se pueda impulsar la vida desde unas aspiraciones personales coherentes y ajustadas a la realidad, aunque puedan ser ambiciosas, y en ese sentido el individualismo excesivo siempre es algo claramente negativo que perjudica, porque somos seres sociales. Por lo tanto, el valor de la solidaridad, de la compasión, de la justicia, de la humildad, del honor, del coraje, son valores importantes para desarrollar mejor la sociabilidad. Y también podemos hablar de la simpatía, una idea desarrollada, por ejemplo, por el empirismo de Hume, por el emotivismo moral de Hume, también por el utilitarismo de Hume, etc. En este sentido, pues sobre estas cuestiones también pues, podemos tener pues, muchos pensamientos diferentes, pero, por ejemplo, como también dice Giovanni Reale, de Sócrates en adelante el hombre ha pensado en sí mismo en términos del psique y de cuerpo, reconociendo en la psique su mejor parte.
Efectivamente, la mente y la inteligencia es lo que más nos diferencia de los animales irracionales. Por tanto, es entendible que el propio Sócrates insistiera en esta cuestión. Otra cosa diferente es si entendemos la psique como alma, que sería la sede de la inteligencia y de la voluntad, y también de la propia vida, y pues eso pues podemos pensar que actualmente ya no tiene sentido, una vez que hemos conocido las funciones cerebrales, pero desde la perspectiva de la época griega antigua sí tenía todo el significado del mundo, y como no se conocía el funcionamiento fisiológico del cerebro y las funciones cerebrales en profundidad como se conocen actualmente, es entendible que se quisiera designar con el nombre de alma las capacidades intelectuales y volitivas de los seres humanos, y también el propio cuerpo, en sentido de que a través del alma está vivo, diríamos el aliento vital, el neuma, sería el alma también, con lo cual hay una función corporal incorporada al alma, que es la propia capacidad de estar vivos, como algo también propio del alma. En ese sentido, pues esto ya se entendía perfectamente en la antigüedad griega y romana, pero actualmente esto ha sido superado por la propia medicina, por las neurociencias, la neurología también, por la psiquiatría, etc. De todas formas, hay que reconocer que fue Sócrates el que realizó la formulación del concepto occidental de alma, aunque otros filósofos anteriores, los presocráticos, también insistieron y explicaron cuestiones sobre lo que era el alma, etc. Ya podemos pensar en los pitagóricos, podemos pensar en Demócrito y en otros pensadores anteriores también. En este aspecto también podemos pensar que el hombre en efecto es la medida de todas las cosas, pero en un sentido no relativista al estilo de Protágoras o de Hipias o de Pródico, sino diríamos en un sentido positivo en cuanto a la búsqueda de la verdad, porque podemos considerar que Platón pues establece que el relativismo no es válido, el escepticismo excesivo tampoco lo es, y por lo tanto pues aquí se plantea que hay que huir de cualquier forma de relativismo, de escepticismo, porque impide pues buscar la verdad de una forma adecuada. Por otra parte, también se observa en la sabiduría antigua pues un análisis de lo que es el sentido del fin. Y podemos también tener presente que la sabiduría antigua busca la armonía del cosmos, del universo. En ese sentido, por ejemplo, pues también se puede decir que desde la perspectiva actual pues se ha puesto en cuestión ese finalismo del mundo, de la realidad. Por ejemplo, en un fragmento del libro dice el propio autor, Giovanni Reale: me refiero nuevamente a Konrad Lorenz. Y sigue escribiendo: sintetizando, el hombre tiende a considerar el universo en una óptica finalista, proyectando sobre él mismo el juicio que formula acerca de su propio obrar que tiene sentido solo cuando tiene un fin, mientras carece de significado cuando no tiene fin alguno. Y más aún, tiende a dar un significado finalista al universo en cuanto le asalta un gran temor. Si en el universo prevaleciera la ausencia de significado, caería también en crisis la suerte del hombre, lo que resultaría incluso carente de finalidad y, por tanto, destinada a la derrota. Por lo tanto, tiene que haber pues, un cierto sentido, tiene que haber un cierto fin para que las personas puedan encontrarlo y que les sirva también de dirección. Pero es que hay otros planteamientos al respecto. Por ejemplo, como señala Giovanni Reale, el hombre, afirma Nicolai Hartmann, dice, no quiere enfrentar la realidad en toda su dureza. En efecto, es totalmente indiferente al mismo hombre. Pero entonces piensa el hombre, vivir no valdría la pena. Y el mismo filósofo Nicolai Hartmann, dice en otro pasaje: infinitamente lejos de intuir, ni siquiera confusamente, que el dar un sentido a las cosas podría ser un privilegio del propio hombre, él no percibe actualmente que en su ignorancia se está privando por sí mismo de tal privilegio. En este aspecto, realmente buscar un sentido humano, proyectarlo en la realidad, realmente es una construcción mental, humana, pero no responde a la realidad de las cosas. En ese sentido,
es bueno que el hombre tenga fines o metas, porque de esa manera tiene un mayor sentido en su vida, y eso hasta lo reconoce el propio Konrad Lorenz. En este sentido, pues hay estos interrogantes que provienen también de la capacidad simbólica humana, de la capacidad de pensamiento que poseen los seres humanos, que les hace superar pues la naturaleza, que les hace superar el mundo empírico, porque como ya decía también Pascal, somos una simple caña pensante, pero nuestro privilegio es que somos seres pensantes, no como las rocas, por ejemplo, o las montañas, que no son capaces de pensar. En ese sentido, nuestra dignidad está muy por encima de la propia materialidad de las cosas, y eso es algo incuestionable. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.